Hola, amadas hermanas, amigas, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Deseo que se encuentren bien, que estos días hayan sido de gran bendición alrededor de su familia, que sigan celebrando el día de ayer. Estoy segura que la celebración es una acción de gracias a Dios por la vida, por el privilegio que les ha dado a muchas de ser madres y pues les enviamos un fuerte y caluroso abrazo a la distancia. Eh, Vamos a dar unos minutitos para que algunas de las hermanas y amigas se estén conectando. Mientras tanto, les damos la más cordial bienvenida a todas. Deseo que el Señor siga haciendo la obra en cada una de ustedes, en cada una de nosotras. El Señor continúe trabajando y siga haciéndonos crecer en el entendimiento de su bendita palabra, en el amor unos con otros, nos siga permitiendo disfrutar aún en medio de estos tiempos difíciles, disfrutar de muchas cosas, como realmente tener todo el tiempo para buscar su presencia, para buscar en familia el rostro de nuestro Señor, para instruir a los hijos. Y hoy tenemos un título especial en conmemoración del día de ayer, pensando en muchas de ustedes, pensando en muchas de las que posiblemente, si Dios les permite, en un futuro puedan ser madres, a las que están también trabajando en esta difícil tarea y encomienda de parte de Dios, en ser madres. Pues bien, vamos a agradecer a Dios por este hermoso tiempo que nos ha permitido nuevamente pasar juntas, y quisiera que reflexionemos en cómo cada día el Señor ha estado en nuestras vidas, cómo cada día su bendita palabra nos sostiene, cómo cada día su palabra nos alienta para seguir adelante y nos da fuerzas, amadas hermanas y amigas. Sé que muchas jóvenes nos están viendo, muchas, pues, muchas mujeres que hasta ahora no han tenido un hijo, pero yo te invito a que te quedes en esta transmisión. Siempre el Señor tiene algo que comunicarnos a nuestras vidas y todo puede ser edificante para nosotros, también para que unas a otras podamos alentarnos, enseñarnos, exhortarnos. Y quizás algún día, si tú no eres madre o aún no llega el tiempo de que seas madre, quizás algún día Dios te dé la oportunidad de poder compartir con algunas mujeres que apenas están siendo instruidas o que realmente no conocen acerca del consejo de Dios para ser madres. Y esta tarde vamos a hablar acerca de la tarea precisamente, de esa enorme encomienda que Dios le ha dado a muchas, ser madre. Vamos a dar gracias por este tiempo. Padre, bendito y santo sea tu santo nombre. Bendito eres, Señor. Agradecemos tu inmensa misericordia. Agradecemos la presencia de Cristo sobre nosotros. Agradecemos tu palabra, Señor, que cada día nos guía por este transitar en nuestra vida, Señor. Te quiero agradecer por cada una de las mujeres que esta tarde nos están escuchando, nos están viendo por esta transmisión, Señor. A cada una de mis hermanas que asisten a Senda, Señor. Aquellas amigas que nos están escuchando y viendo de tierras lejanas, Señor, de lugares extremos en el que estamos, Señor, pero quiero rogarte que ahí cada una de nosotras puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones, nuestras vidas, abra nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu bendita palabra, Señor, y que esta semilla que va a ser hablada a nuestros corazones pueda dar fruto para la alabanza de tu gloria, Señor. Permítenos bajo cualquier circunstancia que sea la nuestra, Señor, glorificarte en medio de todo, Señor, porque solo tú eres digno. Permítenos recibir tu consejo, Señor, que es valioso para enseñarnos todas aquellas cosas, Señor, que aún nos cuesta trabajo, que no tenemos la sabiduría de lo alto para tratarla, Señor, pero confiamos en tu palabra, confiamos en que no quedará vacía, Señor, y confiamos en que pueda haber diligencia en cada uno de los corazones para echar mano de ella, Señor.
Te damos las gracias enormemente por la oportunidad que nos das de conocerte. Permítenos que cada día, Señor, Cristo sea en nuestras vidas, crezca cada día, Cristo pueda mostrarse a través de nuestras vidas, Señor, y que Cristo sea glorificado en todo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, solo a ti, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanas, vamos a entrar esta tarde a nuestro tema y como nuevamente, como ya lo he dicho y nuevamente lo repito, hoy hablaremos acerca de la tarea de ser madre. Bueno, permítanme darles una definición. La Real Academia de la Lengua Española describe el concepto de una madre como una mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie. Han surgido distintas campañas con iniciativas que sugieren a la misma Real Academia de la Lengua Española alternativas para hacer cambios en la descripción de esta palabra. Una de ellas fue dada en una iniciativa que se llama Una Madre Es, en noviembre del 2016 en París, y dice: Madre, mujer única, luchadora, cariñosa, entregada, fuerte, que cuida de ti a lo largo de tu vida. Sin duda esta es una definición que podría acercarse un poco más al verdadero sentido de la virtud de ser madre, ya que muchas mujeres a lo largo de la historia, aunque no han tenido la oportunidad de parir a un ser, cumplen fielmente con denuedo, entrega, renuncia a ellas mismas la encomienda de cuidar y guiar a sus hijos amados. Bueno, veremos otra definición, amadas hermanas. El Diccionario de Jerusalén describe: el título de madre se usa en la Biblia no solo en el sentido propio y estricto, sino también en sentido lato y metafórico. Además de la verdadera madre, designa también a una suegra, quien ayuda a las funciones como si fuera una madre. También podemos ver a una abuela, también a una madre del género humano, Génesis 3:20, a Eva, ¿verdad? Comunidades de pueblos personificadas en Sión. La palabra madre posee una asociación con palabras como matrimonio, familia, hijos, padres, mujeres. Y la ley ordenaba que se honrara a la madre así como el padre. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 20. También vemos que el hijo que hiera a su padre o madre debía ser castigado con la muerte. Éxodo 21:17. La misma suerte caía sobre al que era habitualmente desobediente, Deuteronomio 21:18. En casi todos los casos se mencionan las madres de los reyes de Israel. Esto es importante, es un dato de importancia, amadas hermanas. Y no solo a los padres, también se les hacía mención honorífica a las madres. La mujer prudente que llamó a Joab indicando que era una madre en Israel, fue escuchada con toda atención. Lo vemos en 2 Samuel capítulo 20, versículo 19. Una madre tiene naturalmente una gran influencia sobre sus hijos, sea para bien o sea para mal. Eso lo sabemos indudablemente. Como se ve en los casos de Jocabed, la madre de Moisés, o Jezabel, la madre de Atalia. Los hijos de la mujer virtuosa se levantan y la llaman bienaventurada. Esto lo podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 28. Timoteo tenía una madre y una abuela fieles que le enseñaron los caminos del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Hay también madres en la iglesia que tienen los intereses del Señor en sus corazones para el bien de los santos. Lo que se ve en lo que Pablo llama a la madre de Rufo, también le llama madre suya. Romanos capítulo 16, versículo 13. Ahora bien, todas de alguna u otra manera, amigas, hermanas, tenemos una percepción distinta del significado que encierra la palabra madre.
Para algunas simplemente es el significado que acabamos de leer que describe la Real Academia. Significa parir para muchas, simplemente tener un hijo por tenerlo. Para otras puede ser algo un poco más profundo, acompañado del deseo de ser madres y de ver el resultado de la unión matrimonial. Pero para otras tantas puede significar un reto profundo, el cual puede contener la idea de un llamado único a desempeñar tareas, cualidades y virtudes con profunda entrega, sabiduría y entendimiento de guiar a su descendencia hacia la gloria de Dios. Qué hermoso poder meditar en esto, hermanas. Qué hermoso poder tener este privilegio y esta enorme encomienda de lo alto, de entender qué significa realmente ser una madre, con qué propósito le dio este nombre Dios a las mujeres. Esto tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta del libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Pero qué quiere decir realmente esto? A juzgar por las líneas que el apóstol Pablo expone, piensa que se entiende que el ministerio de la mujer podría ser reducido a cero o a un cero a la izquierda, como si no tuviese importancia a una mujer. Por ejemplo, no le permite enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Algunos podrían concluir que esto de la fe cristiana tiene que ver con relegar a la mujer a un lugar de inferioridad. Sin embargo, esto no tiene nada que ver. Estas palabras que el apóstol Pablo usa en el versículo 15 aclara que cualquier malentendido que pudiera haber con estas palabras, pero se salvará engendrando hijos. Claramente esto no se refiere a la salvación del alma. Tú y yo sabemos, o las que conocemos un poquito más de la palabra, sabemos que no somos salvas por ninguna obra que podamos hacer. Somos salvas por los méritos obtenidos únicamente por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero más bien está refiriéndose al apóstol Pablo a una posición como mujer, una posición en la iglesia. A la mujer se le concede el enorme privilegio de educar a sus hijos e hijas para la gloria de Dios. La mujer tuvo un estigma desde la caída, amadas hermanas, y el Señor le concede que se ha removido esto a través de una dedicación a la crianza de sus hijos, para llevarlos a la fe, para llevarlos y encaminarlos hacia la vida eterna. Es un enorme privilegio el que Dios le ha delegado a muchas de ustedes, a muchas de las que se encuentran a nuestro alrededor. Y si bien somos sabias, podríamos tomar con reto esta responsabilidad. Pero en estos momentos tal vez te estés preguntando, ¿qué hace una persona que no tiene hijos o que no ha pasado por esas experiencias o que no vive esta etapa en su vida? ¿Cómo pudiera enseñarme algo al respecto? Te voy a decir algo. El libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De qué está hablando este versículo, amadas hermanas? Ser competentes, ser aptas, preparadas, con el conocimiento de parte de Dios, no humano, sino de parte de Dios, para instruir en la palabra de Dios. Bueno, pues esta es el mensaje que he elegido, porque sé que tenemos la palabra de Dios para que podamos enseñar a otras mujeres. El apóstol Pablo, recordemos que nunca se casó, nunca tuvo hijos, sin embargo fue quien más enseñó acerca de los deberes conyugales. Podemos verlo en 1 Corintios capítulo 7 y Efesios capítulo 5, hablándonos también acerca de someternos a nuestras autoridades, sometiéndonos unos a otros. El apóstol Pablo enseñó a padres, enseñó a las madres, enseñó a los hijos, enseñó a los siervos y enseñó a los amos. Y fue usado grandemente por Dios para traer consejo divino para que todo funcione bien alrededor de los creyentes.
La escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, sé que es familiar para muchos de ustedes. Dice que tenemos también la palabra profética más segura. Tú y yo haremos bien en atender las palabras y consejo de Dios para que sepamos cómo guiarnos, cómo dirigirnos en cada circunstancia de nuestra vida. En el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta fue la sabiduría y gracia que vino al apóstol Pablo para poder traer tanto consejo y tanta doctrina al pueblo de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía y fuente de autoridad, amadas hermanas, para transitar eficazmente por esta vida. Ella contiene todo el consejo necesario para cumplir nuestro propósito temporal y también eterno. Él sigue produciendo vida, la palabra de Dios sigue produciendo vida, sigue teniendo vigencia en cada época de la historia humana. Saben, en ocasiones muchas piensan que que es un libro ya pasado de moda, que es un libro que no está actualizado, pero la palabra de Dios siempre, en cada época, amada hermana, es precioso el consejo que ella trae a las vidas. Ella no cambia. Lo que cambia son las filosofías y las corrientes que cada día quieren influenciar a las mentes humanas. Pero desde un inicio Dios dejó su consejo para que nos guiáramos a través de él y aprendiéramos acerca de su bendita palabra. La palabra de Dios produce un efecto esperado. Cuando decimos que ella es eficaz, la palabra de Dios es eficaz y produce el efecto esperado en cada una de nuestras vidas. Bueno, quiero invitarte, retarte, amada hermana, que también en esta área tú puedas tomar todo el consejo de Dios. ¿Sabes? La escritura está llena acerca de todos aquellos principios, toda aquella sabiduría de parte de Dios para que tú puedas guiar tu hogar, cumplir el propósito como madre en tu vida, cómo instruir a tu familia, a tus hijos en la piedad del Señor. Yo quiero exhortarte fielmente a que tú también puedas tomar tiempos, tomes retos para escudriñar la palabra de Dios y puedas ser instruida. Sabes, muchas veces he platicado con algunas mujeres y en ciertas ocasiones se sienten pues de alguna manera frustradas porque no saben cómo guiar a sus hijos. Algunas veces platico con mujeres que yo exhorto a que busquen a Dios en familia. Como madre tiene una autoridad de parte de Dios para guiar a sus hijos en sus caminos. Y ellas tristemente me dicen, no sé cómo hacerlo. Aún algunas que conocen un poco de la palabra, quizás algunas que asisten también a la iglesia, algunas amigas conocidas que no han tenido esta oportunidad. Pero también es cierto que pues Dios en su infinita misericordia y bondad nos permite, amadas hermanas, ir a su bendita palabra y tomar consejo de él. No te sientas frustrada, no te sientas triste. Recurre a la palabra de Dios. Recurre a escuchar, a buscar al Señor para que Él te guíe en todos los aspectos de tu vida. El día de ayer yo meditaba cómo puede encontrarse el corazón de algunas mujeres en diferentes circunstancias. Cómo en un día que pudiera ser de alegría para muchas, pudiera haber un pesar en su corazón. ¿Por qué? Porque quizás no conocieron tiempo atrás el consejo de Dios para guiar a sus hijos. Quizás hoy están viendo severas consecuencias de no haber conocido de la palabra de Dios. O quizás también tuviste la diligencia de orientar un poco a tus hijos tiempo atrás en la palabra, pero te faltó entereza o te faltó una enorme dedicación para guiarlos y hoy los ves alejados. Hoy los ves que ni siquiera puedes disfrutar no de una celebración, sino de una tranquilidad de saber que como madre has hecho una tarea que Dios te ha pedido, una tarea continua, una tarea adecuada. Pero quiero decirte que hay una esperanza en el Señor. Quiero decirte que el Señor siempre es un Dios de oportunidad y Él siempre está ahí para escucharnos y que
y que hay oportunidad en Él para buscarle. Él puede a través de su evangelio llegar a la vida de tus hijos. Él puede corregir muchas áreas de tu vida aún. Aún puede seguirte usando para poder ser un instrumento para la vida de ellos. Quiero exhortarte a que no pierdas la fe. Y el día de hoy quisiera compartir un material importante con ustedes, hablarles acerca de la vida de una mujer que ha impactado a otras mujeres durante décadas. Ella es Susanna Wesley y he tomado algunos de sus escritos, de algunas reglas que ella aplicó para educar a sus hijos y por supuesto en la ayuda de ser una madre correcta para ellos, guiarlos hacia la piedad. Voy a hablarles un poco acerca de su biografía. Susanna Wesley. Ella era hija del doctor Samuel Annesley y Mary White, madre de John y Charles Wesley. Aunque ella nunca predicó un sermón o publicó un libro o fundó una iglesia, ella es conocida como la madre del metodismo. ¿Por qué? Porque dos de sus hijos, John y Charles, como los niños lo harán consciente o inconscientemente, aplicaron el ejemplo, las enseñanzas y las circunstancias de su vida en su hogar. Ella y Samuel Wesley estuvieron casados el 11 de noviembre de 1688. Samuel tenía 26 años y Susanna 19. Susanna y Samuel Wesley tuvieron 19 hijos. 9 de sus hijos murieron cuando eran bebés. 4 de los niños que murieron eran gemelos. Una persona que tenía en ayuda en su casa asfixió accidentalmente a un niño. A su muerte, solo 8 de sus hijos seguían vivos. Susanna experimentó muchas dificultades a lo largo de su vida. Su esposo la dejó a ella y a sus hijos durante más de un año debido a una pequeña circunstancia y disputa que atravesaban. Pero ella escribió para su esposo ausente. Susanna Wesley escribió: soy una mujer, pero también soy la amante de una gran familia. Y aunque el cargo superior de las almas contenidas en él recae sobre ti, sin embargo, en tu larga ausencia, no pude dejar de ver cada alma que dejas bajo mi cargo como un talento comprometido conmigo bajo un fideicomiso. No soy un hombre ni un ministro, pero como madre y amante sentí que debía hacer más de lo que había hecho. Resolví comenzar con mis propios hijos, en el cual observo el siguiente método. Tomo la proporción de tiempo que cada uno necesita. Cada día dedico a uno una noche para conversar con él. El lunes hablo con Molly, el martes hablo con Hetty, el miércoles con Nancy, el jueves con Jackie, el viernes con Patty y el sábado con Charles. Susanna Wesley tenía 10 reglas para educar a sus hijos. Y quiero compartirles esta tarde, amadas hermanas. Como te mencioné antes, la Escritura está llena del consejo de Dios, pero creo que estas reglas pudieran ser importantes ya que están basadas en la palabra de Dios y serán de gran utilidad para tu vida como madre. Pero déjame leerte antes algo. En la introducción de estas reglas, ella declaró: ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido más literal. Hay pocos, si es que los hay, que consagrarían cerca de 20 años del primor de su vida con la esperanza de salvar las almas de sus hijos. Dame gracia, oh Señor, para ser una cristiana verdadera. Ayúdame, Señor, a recordar que religión no es estar confiada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en la oración y meditación, sino que es estar siempre en tu presencia. Qué hermoso, hermanas. Qué hermoso legado pueden dejar algunas mujeres. Qué hermoso legado pueden dejar hombres de Dios y mujeres que han confiado plenamente en Él.
La vida cristiana es una vida diaria, continua, llena de Dios, en intimidad con el Señor. Ojalá tú y yo podamos cada día crecer en este entendimiento. Deseo de todo corazón que el Señor nos encamine a cumplir sus propósitos y su voluntad, pero no podremos hacerlo apartados de Dios. Ningún método será importante ni trascendente en tu vida ni la vida de tus hijos si no sigues el consejo de Dios. Nada tendrá importancia si tú no vives plenamente una intimidad con el Señor para que tus hijos puedan observar esto en tu vida y tú puedas cumplir con honor la encomienda que te han dado. El título de madre, amada hermana, debemos hacerlo con honor, con dignidad, con respeto. Si el Señor te ha concedido por su gracia ser madre, trabaja, esfuérzate en una intimidad verdadera con el Señor. Y entonces tú podrás realmente, amada hermana, tener esa ligereza en saber que has cumplido con el propósito de Dios sobre tu vida. Quisiera entrar a estas 10 reglas. Las voy a ir mencionando. Yo traté de ampliar un poquito y que podamos comprender cada una de ellas. La primera regla para educar a tus hijos y poder cumplir con el propósito de ser madre y encaminarlos a ellos es: destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Bueno, quiero entrar primeramente a la idea de destruye el egoísmo de tus hijos. ¿Por qué nos estará dando este consejo? ¿Qué quiere decir egoísmo? ¿Qué significado tiene? Dice que antepone el interés propio al ajeno. Es decir, mira, hermana, amiga, en una naturaleza sin el Señor, una naturaleza pecaminosa que nos fue heredada desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, cada uno, por pequeño que sea, cada ser humano potencialmente está listo para pecar. Cada día el ser humano sin Dios busca lo suyo, busca suplir sus propios apetitos. En sí mismo el hombre es egoísta. Un hombre sin la naturaleza de Dios constantemente se encuentra frente a este mal hábito, frente a este pecado de egoísmo. Y tú y yo tendremos que trabajar en las personas que nos rodean, principalmente tú, en la vida de tus hijos. Mata el egoísmo en ellos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo es posible? Pues precisamente guiando a tus hijos a que hagan lo contrario al egoísmo. Tu hijo o tu hija, por pequeño que sea, siempre tendrá el interés de buscar su propio complacencia, siempre tendrá el deseo de cumplir o satisfacerse a sí mismo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Hace una descripción del amor principalmente que proviene de Dios y el amor que Dios nos manda a mostrar a los que nos rodean una vez que Él nos llama a salvación, y dice que en tal no hay envidia, no hay arrogancia, no hay egoísmo, amada hermana. Mientras el Señor se revela la vida de tus hijos y son pequeños y aún todavía no le conocen como Señor y Salvador, tu tarea es estorbarles en todas aquellas cosas negativas que tú ves en su vida. Y una de estas es el egoísmo. Constantemente tu hija o tu hijo querrán buscar solamente lo suyo, no querrán compartir lo que tiene, querrán buscar su propia satisfacción. Pero tú estarás ahí para ayudarle a ir alejándose de eso, para ayudarle a compartir, para ayudarle a enseñarle que delante de Dios algunas cosas son pecado y que esto traerá consecuencias a su corazón. Es importante que puedas tomar tiempo para ello, amada hermana. Es importante que puedas ver estas actitudes en la vida de tus hijos y no tengas tal amor desmedido que no puedas darte cuenta que esto proviene de un corazón.
que está en decadencia, por supuesto, que está caído. Debes rogar a Dios porque a su tiempo el Señor se revele a su vida para que tu hijo comience a anhelar las cosas espirituales. Pero mientras tanto, tu deber es estorbarle. Hazle saber que delante de Dios es pecado y que a Dios no le agrada el egoísmo que puede haber en su corazón. Cada día enséñale a compartir, ayúdale a despojarse de de aquello que le cuesta trabajo. Una manera de atacar el egoísmo es dar a otros lo que más queremos, compartir con otros algo que nosotros creemos que es de estima. Y tú debes guiar a tus hijos a que sean conducidos a este sentir. Aquí mismo podemos ver, dice, destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Pero bueno, ¿cómo se puede entender estas palabras? ¿Realmente colaboramos en la salvación? No. Nosotros no somos corredentoras, no participamos en la salvación, es un mérito solamente de Dios, es un regalo de parte de Dios para la vida del hombre. Sin embargo, lo que está tratando de decir estas palabras es ayuda, trabaja, supervisa, instruye a tu hijo para que vaya a la vida eterna, para que obtenga la salvación. Significa recurrir, como veíamos hace 8 días, a los medios de gracia que Dios ha traído a tu hogar a través de su palabra. Trabaja y dirige en hablarle a tus hijos, dirige a tus hijos a que conozcan de Dios, que conozcan de su palabra. Ora, enséñales a reverenciar el respeto para que ellos vayan apreciando y atesorando la palabra de Dios, para tener una vida piadosa. Mira, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, podemos ver cómo el Señor manda algo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Básicamente está hablando de los mandamientos que Dios había dado al hombre para que le fuere bien. Aquellos mandamientos que tenían que guardar para honrar a Dios. Ahora sabemos que somos salvos por gracia y que no somos salvos por guardar los mandamientos. Sin embargo, amadas hermanas, tienes que despertar en la vida de tus hijos un interés por amar todas las cosas que Dios ama. Porque ellos aprendan realmente a honrar y respetar aquello que Dios dejó para nuestras vidas. Enséñales las palabras de Dios. Esfuérzate a guiar a tus hijos en los caminos de Dios, guiarlos hacia la salvación eterna. No depende de ti ni de mí la salvación, pero es cierto que al tener el privilegio de que el mensaje de salvación, las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio haya llegado a tu hogar, Dios te está dando la oportunidad de transmitir a tus nuevas generaciones toda su bendita palabra, ese anuncio de salvación. Y ahora entonces también te pedirá cuentas de ello, porque la palabra está ahí en tu hogar y tú tienes que ser sabia para instruir a tus hijos. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Pero qué nos está diciendo esto? El consejo que Susana Wesley nos dejó. Trae dirección a tus hijos, instrúyelos, enséñales por dónde deban andar, estórbales en todo aquello que veas pecaminoso, que sale de su corazón. Que no te gane tanto amor desmedido, que seas incapaz de estorbarle cuando tú ves este tipo de acciones. He visto a muchas madres que está bien si sus hijos son egoístas, está bien si sus hijos quieren todo, son capaces de quitarle a otros niños o a las personas que están a su alrededor, quitarles lo que tienen por bien de sus hijos. Pero no dejes de ver que le estás haciendo realmente un daño a tu pequeño niño, a tu pequeña niña. El segundo consejo es, enséñales a orar tan pronto como comiencen a hablar. ¡Wow!
¿Qué importancia tiene esto? No pienses que las cosas de Dios son para cuando ellos crezcan, porque esto es un error muy grande que cometen las madres, los padres. En ocasiones escucho decir, bueno, esto es para cuando ella esté más grande, por ahora es aburrido. Por ahora puedo darle un juguete o puedo darle algún aparato para que mientras se entretenga en lo que oramos o pasamos tiempo buscando la presencia de Dios. Haz partícipes a tus hijos, por pequeños que sean, de la búsqueda del rostro de Dios. Mi amada hermana, mi amada amiga, la oración es el medio que Dios dejó para que tuviésemos comunión con Él. Es la manera como nosotros podemos comunicarnos con Él, y también dejó su palabra para que Él nos responda y podamos conversar con Él. Cuán importante es que en cuanto tu hijo comience a hablar, quizás ni siquiera ha comenzado a hablar, quizás es simplemente bebé, pero cuán importante es que tú le enseñes, que te vea a ti clamando a tu Dios, al Dios de tu salvación. Cuán importante es que desde pequeños ellos puedan saber que Dios les escucha, que la oración es ese medio por el cual tú te puedes comunicar con tu Creador, con tu Salvador. Que ellos te miren, tener comunión con Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que esta es la confianza que pueden tener, que Dios nos escucha, que Dios es espíritu, pero que está atento a tu clamor, a tu oración. Que Él nos creó para tener comunión con nosotros, que Él destinó la gran oportunidad que nos ha dado a través de su salvación de ir a Él y buscar su presencia. Mateo capítulo 19, versículo 14 dice, pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Cuán importante es que tú le puedas decir que venga Él, que tu hijo venga a Dios y que Él le escucha. Querida hermana, por pequeña que sea tu hijo o tu hija, ellos también tienen necesidad. Fueron creados para tener comunión también con Dios y desde ahora tienen que ser instruidos en esto. Así es que no vuelvas a decir que esto es para niños más grandes o que son muy bebés, que no entienden. Un pequeño puede entender que hay tiempos de intimidad con Dios, que hay tiempos de reservar para la palabra de Dios, que el Señor es fiel y nos escucha cuando clamamos a Él y que mamá también tiene la necesidad de buscar la presencia de Dios. Proverbios 22:6, sé que muchas lo saben de memoria, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye a tu hijo nuevamente, instruye, enséñale a orar. Tan pronto él empiece a balbucear algunas palabras, enséñale a que pueda tener acción de gracias en su corazón por la vida, por todo lo que posee, por su comida, por todo, por el techo. Llévalo a tener una comunión con Dios. Punto o regla número 3. No les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. Bueno, esto es importantísimo, amada hermana. Es de suma importancia. En ocasiones yo observo a padres que están a mi alrededor y pueden, nuevamente hablando desde el primer punto, el egoísmo, pueden complacer los deseos de sus hijos porque todo lo piden llorando. Y sé que un amor desmedido te lleva a hacer esto, pero déjame decirte, lo que estás haciendo es apoyar una manifestación tremenda de manipulación que puede haber en la vida de tu hijo. Ellos aprenden a manipular a los padres y a pedir todo llorando, gritando, haciendo berrinche. No lo permitas, amada hermana.
La escritura en Proverbios 22, versículo 15, dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección le alejará de él. ¿Qué estoy tratando de decir? Que aún siendo muy pequeñito tienes que tomar la vara y corregirle. Bueno, pues hay maneras de hacerlo, hay tiempos de hacer las cosas. Puedes comenzar instruyendo y diciendo, no permito que hagas berrinches, ni te voy a dar las cosas cuando hagas un berrinche o cuando llores. Y el último recurso, por supuesto, pero no se deja de lado porque lo dice la palabra de Dios, pues es la vara de corrección, cuando permanece la rebeldía en el corazón de tu hijo, de tu hija. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, lo dice Proverbios 29, 17. Cuán importante, amada hermana, es que le corrijas a tiempo. Por favor, amada hermana. Ser madre no significa simplemente darle todo lo que necesita a tu hijo. Quizás en ocasiones han caído muchos padres en el abuso de darle todo a los hijos porque se sienten culpables de no dedicarles tiempo, se sienten culpables de muchas cosas que no le otorgan a sus hijos en el sentido espiritual, emocional. Pero déjame decirte, corrígele a tiempo, ahora que hay tiempo. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Cuán importante es que tu alma pueda hallar descanso y puedas entregarle cuentas buenas al Señor por lo que Él te ha dado y traerá alegría a tu corazón. Es increíble observar tantas conductas, ni siquiera un llanto, amada hermana. He visto a hijos que siendo pequeños levantan la mano a sus padres. No lo permitas. Déjame decirte algo, hermana. No solo está incurriendo en una falta contra ti, violando un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Tú le estás haciendo, amada hermana, amado hermano, que peque contra Dios, porque este mandamiento lo ha dado Dios, no solo para honrarte, sino para que pudiera ser agradable la vida de alguien delante de Dios, para honrar los mandamientos de Dios. Es importante, amada hermana, que tú estés atenta en saber que no solamente está faltando a tu persona, a la persona de tu esposo, sino que está pecando contra Dios y no le estás estorbando. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, como hubo hombres y mujeres sabios que guiaron a sus hijos, pero otros tantos, como vino juicio de Dios a sus propias vidas como padres y a los hijos por no estorbarle a los hijos. Cuando Dios te da ciertas reglas para que lo hagas y estorbes en el corazón necio de tu hijo. La misma palabra nos enseña que el Señor al que ama lo disciplina. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12. Dios mismo nos da ejemplo de cómo es necesaria la corrección en nuestras vidas. Ahora, cuando está hablando de no le permitas que pidan las cosas con lloro, sino que lo pidan con educación. ¿Qué es la educación? Es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios, hemos sido partícipes, hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios, como lo hemos venido hablando. Y ahora tus hijos tienen que ser guiados en participar de esta naturaleza divina. Aunque Dios se le concede cuando se revele a sus vidas, seguramente por la oportunidad y gracia de Dios, ellos le conocerán personalmente, pero ahora es tu deber enseñarle esta educación de acuerdo a lo que Dios nos dejó a través de su palabra. En Proverbios 23, capítulo 13, versículo 4 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. En este punto también quisiera, amada hermana, amada amiga,
aclarar algo. La mayoría de personas hace una diferencia entre la educación secular que tú debes aportar a la vida de tu hijo con la educación bíblica que debes darle. Tienes que tener mucho cuidado, amada hermana. Ambas son importantes. Sin dejar de lado que lo más importante es trabajar para la vida eterna. Entonces también es importante que tú siembres en la educación de tu hijo. Es importante que tú le enseñes que hay reglas alrededor de él, que debe haber reglas en todo tipo de lugares, en un trabajo, en un juego, en todas las actividades que desempeña el ser humano a su alrededor, debe haber reglas. Y tú tienes que enseñar a tus hijos a tener educación, al cumplir estas reglas. Educa a tu hijo. Ciertamente he escuchado a personas que dicen, bueno, no importa, lo importante es que conozcan de la palabra de Dios, no importa si él se sabe utilizar un cubierto, no importa si él sabe dar correctamente los buenos días, no importa si tiene ciertos hábitos de educación que no tienen trascendencia. Claro que es importante, amada hermana, amado hermano. Cuando el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que sea un ejemplo, también le dice que sea un ejemplo en conducta. Todo lo que está alrededor de nuestra vida debe reflejar a Cristo. Y es importante, hermana, que tú puedas sembrar en la educación de tu hija, de tu hijo. Punto 4, regla cuarta. No castigues las faltas que confiesen enseguida y de las que ves que se arrepienten. Aquí es muy importante también este punto, amada hermana. Hay dos extremos. Uno, el que ya hemos visto, ¿verdad? Por un amor desmedido, ciego y poco sabio, puedes caer en el extremo de tolerar todo, cualquier tipo de conducta en la vida de tus hijos, no estorbarles, consentirles todo, dejar que se salgan con la suya en cualquier circunstancia, dejar que les domine su carne y sus emociones. Pero por el otro lado, ten cuidado de que tu corazón no se encuentre duro. Ten cuidado de no ser tan duro con tus hijos, con tus hijas, más de lo que no lo eres contigo. Hay dos extremos y tienes que tener mucho, mucho cuidado. Si tu hijo, si tú ves en la vida de tu hijo, de tu hija, un arrepentimiento, se siente mal por lo que acaba de hacer y le has llamado la atención, no castigues esa falta enseguida si tú has visto que se arrepiente. No le lleves a ira. Ten misericordia. El Señor nos muestra una y otra vez su paciencia y misericordia que tiene para con nosotros. Obviamente tienes que disciplinar si no ves conductas de arrepentimiento en la vida de tus hijos, si no ves conductas de sentirse mal por lo que están haciendo. Pero es importantísimo que no les castigues cuando ves una conducta adecuada en su vida. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros podemos ver la gran misericordia, compasión y amor de nuestro Dios cuando vamos a Él y reconocemos nuestras faltas. Él no nos echa de lado ni nos dice, quítate, estoy muy molesto, estoy muy enojado, por el momento no te perdono y ahorita vas a ver. No, amadas hermanas, siempre encontramos gracia cuando vamos al Señor con un corazón sincero. Esto es lo que debe haber en tu corazón. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en ocasiones somos mucho más condescendientes aún en perdonar a los que están a nuestro alrededor, pero con los hijos eres muy severo o son muy severos, amados hermanas. Es importante tener un equilibrio y reconocer, ser sabias, tener discernimiento cuando el corazón de tu hijo, de tu hija está
está siendo tratado, está siendo llevado a arrepentimiento, está sintiéndose mal por lo que ha hecho y debe encontrar en ti misericordia y gracia. Esto es parte de aquellas cosas que Dios ha dotado a la mujer como madre. Regla número 5. No permitas que ningún acto pecaminoso pase también sin castigo. Tus hijos tienen que saber que cuando no hay un arrepentimiento y hay actos constantemente pecaminosos en su vida, hay actos en los que tú ves desbordantes sus pasiones en muchas cosas que no agradan a Dios, en tantas cosas que se manifiestan hoy en día en su carne, tienes que corregirlas. La escritura en Proverbios 3:11 dice que no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tu hijo tiene que saber que hay consecuencias de su comportamiento. Hay consecuencias si él sigue recurriendo una y otra vez en estos actos que no profesen piedad o que no son correctos ni edificantes para su vida. Tienen que saber que cuando tú dices que va a haber un castigo, que va a haber algún tipo de disciplina, tú tienes que cumplirlo. Que tus hijos o tus hijas no te vean que tú titubeas. Es importante que tú tomes autoridad, la autoridad que Dios te ha dado para ejercer sobre ellos disciplina. En ocasiones he visto tantos niños como han aprendido cuando mamá cuenta número 1, número 2, número 3 y voy a corregirte. Y está ahí la amenaza de que va a haber una disciplina. Y cómo el hijo llega a un tanto de ironía y de saber que no va a haber tal disciplina que comienza a contar él mismo para que mamá venga y le discipline. Tienes que tener cuidado, amada hermana. No esperes a que tu esposo venga para que tú le saques una gran lista de todo lo que ha hecho mal tu hijo, de todos esos actos pecaminosos y papá tenga que venir a corregir. De parte de Dios tienes la autoridad también para corregir, para estorbarles, instruirles. Como he dicho, de primera mano, debemos recurrir a la palabra, a hablar con ellos, a que la palabra haga su efecto en su corazón. Pero si vemos que constantemente están recayendo en esto, entonces tú tienes que disciplinar. Aún si haces uso de la vara, es de parte de Dios para que tu hijo no se pierda y no siga por veredas que no traerán ninguna edificación para su vida. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Estórbale a tus hijos, disciplina, cumple por favor, la disciplina que has determinado traer a su vida. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin la disciplina en su vida. Punto 6. No castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. Oye, hermanas, cuánta costumbre equivocada hay en esto. Cuando estás molesta o explotas por alguna situación y te sales de donde debe estar tu carácter, donde debe estar dominada tus emociones, una y otra vez, no sé si ha pasado en tu vida, pero he observado que una y otra vez algunas madres recuerdan a sus hijos lo que hicieron hace 8 días, hace 15 días y vuelve a haber una disciplina. Y acuérdate lo que hiciste. Mi amada hermana, tenemos que ver el ejemplo de nuestro Dios. En Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto debe estar en tu corazón, amada hermana. No castigues a tu hijo 2 veces por la misma falta. ¿Cuánto debemos aprender del Señor?
Cuando venimos a Él nuevamente arrepentidos por alguna circunstancia en nuestra vida, Él no nos recuerda lo que hicimos ayer, antier y hace 10 años. Él echa nuestros pecados al fondo del mar y promete nunca más acordarse de ellos. Este es el corazón de una madre compasiva, misericordiosa, pero sin olvidar que tiene una responsabilidad de seguir guiando a sus hijos en el camino y piedad de Dios. Punto 7. Alienta y premia la buena conducta. Amada hermana, ¿cuánto tiempo se ha desperdiciado o cuántas cosas has dejado de hacer? Porque vivimos la vida demasiado a prisa, porque estamos llenas de compromisos y has dejado de largo la educación y encomienda que tienes como madre. Alentar a tu hijo o a tu hija y recompensarles por las conductas correctas que están teniendo es bueno. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 28, vemos una conversación de Pedro con Jesús. Dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Amadas hermanas, nuevamente vuelvo a la misma exhortación. Tenemos que mirar el corazón de nuestro Dios. Tenemos que observar todo aquello que Él nos ha enseñado y nos ha mostrado como Padre. Y debemos trabajar en acercarnos cada día a su carácter. Debes recompensar, debes celebrar con tu hijo las actitudes correctas que tiene. No debes decir palabras como, bueno, pues alguna vez tenías que hacer algo correcto, un día del año, pues es tu deber. Tienes que alentar a tus hijos, a tus hijas, a cada día seguir deseando hacer lo correcto. Hazles saber que te encuentras satisfecho, que te sientes gozosa de que ellos obedezcan, de que ellos estén teniendo la conducta adecuada en su vida. Hazles saber que te sientes tranquila y alegre de que estén obedeciendo y hazles saber que les amas. Número 8. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. ¡Wow! Cuán importante también es este punto, amadas hermanas. Cuando hablaba hace rato de la exhortación que el apóstol Pablo le da a Timoteo y que le dice que sea un ejemplo en amor, espíritu, fe y pureza, pero también no deja de lado la conducta. Tú tienes que fomentar en la vida de tu hijo el respeto por las demás personas, por la propiedad ajena y en las cosas insignificantes, aquellas que tú no percibes. Cuando tú visitas a alguien, cuando están en una propiedad que no es la suya, debes enseñarles a que hay reglas en otros hogares distintas a las que ellos tienen y debes enseñarles a que debe haber respeto por ella. ¿Cuáles son esas cosas pequeñas e insignificantes? Tal vez que rompa algo, tal vez que pase por algún lado y se le haga fácil tirar algún letrero, tocar un timbre. Son pequeñas cosas que tus hijos tienen que aprender, que debe haber un respeto. Debes dejar hijos que demuestren, que muestren a Cristo en todos los aspectos de su vida. El respeto es tan importante para vivir tranquilamente en medio de una sociedad. Cuán importante es que tú le enseñes esto. Hay lugares, hay momentos en cada lugar. Enséñales a que respeten el lugar donde te congregas. Hay lugares para cada ocasión. Normalmente yo les enseño a veces a los niños en la iglesia que al Parque del Caracol se va a jugar y en la casa, en el lugar donde nos congregamos para adorar a Dios, es un lugar donde escuchamos la palabra y juntos adoramos al Señor. Es parte de esta responsabilidad que tú tienes como madre, de enseñarles a cuidar y a tener reglas y fomentar el respeto en otros lugares.
qué sé yo, hay muchísimos ejemplos que podemos tomar. Regla número 9. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Esto es importante, amada hermana. La misma escritura nos dice acerca de cómo es la naturaleza pecaminosa del hombre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. ¿Por qué describe la palabra de Dios esta característica del hombre acerca de que miente y no cumple sus promesas? Porque continuamente este es algo que está frecuentemente o latentemente en la vida y conducta del ser humano. A menudo las madres prometen a sus hijos cosas que no cumplen. A menudo las mamás exhortan o les prometen algo a sus hijos que no están correctamente o que no están dispuestas a cumplir. Solamente hacen promesas por hacerlas. Cumple todo lo que le has prometido a tus hijos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Tu palabra será de gran importancia para tus hijos. Si tú no eres capaz ni siquiera a Dios, a quien le debes respeto y reverencia, temor genuino, de cumplir lo que le has prometido, ellos observarán que no eres capaz ni siquiera a Dios de cumplir lo que has prometido. ¿Cuánto más lo harás para ellos? Tu palabra debe ser de respeto. Cumple todo aquello que prometes a tus hijos. Punto número 10 y último. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Bueno, en la actualidad esto no sucede frecuentemente, pero sí es importante recordar algo, hermanas. Meditaba en este punto y qué podríamos rescatar de ello. Tenemos dos etapas en la vida. Una, el transitar terrenalmente en esta vida, y la otra, el camino hacia la vida eterna. El principal objetivo es preparar a tus hijos, por supuesto, para la vida eterna, pero no dejes de largo que tendrán que estar preparados para el tiempo que se encuentren transitando por esto. Sabes, en ocasiones nosotros como creyentes pensamos que no es tan trascendente que tu hijo estudie o se prepare o sea profesional en alguna área. Claro que es importante, amada hermana. Una de las tareas que Dios dejó para la vida del hombre es trabajar. El mismo apóstol Pablo exhorta que quien no trabaje, no coma. Será importante que tú guíes a tus hijos a ser personas de aportación para la sociedad, de ejemplo para otros, que ellos se capaciten para tener una fuente por la cual puedan esforzarse y trabajar y proveer para su familia. No olvides que Dios puede usar a tu hijo desde donde se encuentre. No es importante, por supuesto, ni deja de ser, reconocido o no tiene relevancia en que tu hijo realmente te traiga ciertos títulos, haga maestrías, doctorados, pero sí es importante que el lugar desde donde se encuentre él pueda bendecir a otros y pueda trabajar para la gloria de Dios. Podemos verlo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, amada hermana, todo cuanto tus hijos puedan realizar en esta vida, cualquier tarea que Dios les permita realizar para la provisión diaria, desde ahí deben testificar de la gloria de Dios, y todas las cosas las debemos hacer para su gloria. Prepara, capacita, impulsa a tus hijos a que ellos tomen una decisión en algo que les pueda agradar, les pueda gustar, en habilidades que hay en su vida, en los talentos que Dios ha depositado sobre cada uno de ellos. Impúlsalos a que puedan prepararse y cumplan también ciertos sueños o propósitos que no dejan de lado el consejo de la palabra y no ofenden a Dios.
Por supuesto que lo más importante es la espiritualidad de tus hijos, pero en ocasiones como padres pudieras o como madre pudieras tú ser un impedimento para que tu hijo crezca, para que tu hija crezca. Impúlsalos, ayúdales a que puedan tener diligencia y esfuerzo en todo lo que ellos emprendan. Ayúdales a que terminen todo aquello que ellos emprendan. Pues hemos visto nuestro último punto y quiero dar lectura a algo que Susana escribió en su lecho de muerte. Dice, antes de partir, ya en su lecho de muerte, se recuerda que Susana exclamó, mi querido Salvador, estás viniendo a socorrerme en los últimos momentos de mi vida. Más tarde, estando sus hijos alrededor de su lecho, les dijo, hijos, tan luego yo haya sido trasladada, canten un salmo de alabanza a Dios. Así, el 23 de julio de 1742, Susana dejó esta tierra para concentrarse con su Señor. Amada hermana, Proverbios capítulo 31, versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y vosotros, padres, en Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Deseo con todo mi corazón, amada hermana, amiga, que puedas cumplir honrando el llamado que hizo Dios a tu vida, que puedas llevar con honra ese título de ser madre y trabajes, te deleites, disfrutes en encaminar a tus hijos hacia la gloria de Dios. Quiero también decirles a todas las solteras que esta tarde nos están viendo que tomes tiempo para prepararte. Si el Señor, por su gracia y no viene antes por nosotros, no le vemos antes, pues tendrás que prepararte para cumplir con esta tarea tan hermosa. También quiero hablar a todas aquellas que estén casadas y no tengan un hijo. Amada hermana, Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Dios no se equivoca. Dios no se le ha pasado algún acontecimiento en medio de nosotras. No ha dejado de tener el control bajo cualquier circunstancia. Cada una tenemos un propósito y un llamado específico. Deleítate en el Señor. Toma ánimo. Di como dijo el apóstol Pablo, como le exhortó al apóstol Pablo, que su gracia sea suficiente para tu vida. Bástate en la gracia de nuestro amor, de nuestro amado Señor Jesucristo, y te sea suficiente Él para ver con contentamiento y alegría esta vida. Cualquiera que sea nuestra vocación y llamado, vive para la gloria de Dios. Quiero extenderles nuevamente un fuerte abrazo hasta su hogar, amadas hermanas, y deseo puedan tomar empeño y diligencia para que el Señor les guíe en esta preciosa encomienda. Les mandamos un fuerte saludo, un abrazo y que Dios les bendiga. Gracias y paz.